Soy Adriana Flores en el estudio del reconocido pintor colombiano de figura humana, Andrés Alarcón, relevante para mostrar cómo los aportes de perspectiva lineal y figura humana y su proporción persisten y son relevantes hoy en día. Hola, buenas tardes. Bueno, a la pregunta de la proporción y cómo influye en la pintura hoy en día, tengo que decir que a pesar de que los medios digitales han influenciado bastante la pintura y la estética y la imagen hoy en día en las artes, sigue perseverando la figura humana dentro de estos medios. También en la pintura, por supuesto, la figura humana desde el Renacimiento tiene una gran fuerza junto con la perspectiva. Y bueno, las proporciones han sido una de las mayores preocupaciones de la pintura figurativa. Bueno, desde que Brunelleschi empieza a estudiar con sus dibujos las ruinas griegas, se empieza a dar cuenta que hay una manera matemática de la geometría donde se puede solucionar. Entonces se empieza a ver que la perspectiva de alguna manera se empieza a buscar con la matemática y hacer un juego con la geometría, y cómo esto lo empiezan a implementar en las artes también. Entonces hay algo muy importante dentro de la construcción del Renacimiento, y es la unión de muchas áreas de conocimiento, valga la redundancia, donde la matemática, donde la geometría, donde el conocimiento de los pigmentos, donde el conocimiento de la alquimia, de la proporción, del dibujo, se unían en una sola obra de arte. Entonces no estaban separados, como hoy en día, digamos, en distintas ramas, sino que el artista tenía que saber de todas esas para construir una obra de arte, incluso de matemáticas. Entonces por eso entendemos a alguien en el Renacimiento no como un artista separado de otras corrientes, de otros pensamientos, sino al contrario, un artista que está pensando en perspectiva, pero está pensando en matemática, está pensando en composición, está pensando en una unidad. Y eso hace que el Renacimiento sea tan importante hoy en día, porque hoy en día toda esa exploración de ese conocimiento hace que nosotros, además de tener gran admiración hacia ellos, logremos ver estos conocimientos aún prácticos en nuestra pintura. Entonces la perspectiva lineal, que es una perspectiva realmente, digamos, sencilla en comparación con otro tipo de perspectivas, se basa en un punto de fuga y la convergencia de todos los puntos con la línea del horizonte. Entonces es algo que ha sido muy útil hoy en día en la pintura, ¿cierto? Y donde se usa mayormente, digamos, en el cine. Una de las mayores herramientas de las perspectivas es, por ejemplo, en las películas, donde se ven ilustradores creando a partir de computadora y basándose en esos conocimientos de la perspectiva lineal para hacer películas y hacer montajes de series o eso, ¿no? Entonces vemos que esos conocimientos son tangibles hoy en día y son súper importantes desde el Renacimiento. Igual la proporción, esa búsqueda de la proporción que hay en el Renacimiento se da en una necesidad de mirar a los griegos y de mirar cómo ellos buscaban esta belleza, y igual en el Renacimiento se junta lo que es la búsqueda de la belleza como un bien supremo
y cómo las matemáticas, cómo acercar las matemáticas, la geometría, la pintura, el dibujo en esa búsqueda de la belleza. Entonces por eso vemos El hombre del Vitruvio de Leonardo da Vinci, donde hay un hombre, que es una imagen muy famosa, y donde hay un hombre que está metido en un cuadrado y en un círculo. Hay una búsqueda de encontrar unas proporciones perfectas, donde hoy en día también las estudiamos. Eso espero que sea de gran ayuda para ustedes, y bueno, yo personalmente uso muchísimo la perspectiva en mi obra. Uso obviamente la proporción, y también uso algo que se hizo mucho en el Renacimiento, que es la proporción áurea. Es una proporción basada en Fibonacci, y es la proporción basada en unas fórmula matemática también. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la invitación, y ya, saludos. Gracias, gracias.